¿Está? Muy bien. Sí, mis. Ok, ahora sí, espero que activen sus cámaras. Vamos a esperar un ratito, activen sus cámaras. Muy bien. Ya. Ok, activen sus cámaras, jóvenes. Buenos días, profesora. Buenos días, Snyder. ¿Cómo está, Snyder? ¿Todo bien, Snyder? Bien, profesora. Muy bien, me alegra. Ok, ahora sí vamos a empezar. Cuaderno de Historia Universal, jóvenes. Cuaderno de Historia Universal. Cuaderno de Historia Universal. Colocan su fecha. Hoy estamos 21 de agosto del 2020. ¿Ya? Colocando la fecha, por favor. 21 de agosto del 2020. ¿Ya? Te voy a compartir el tema que corresponde al día de hoy. Ya estamos en el tema número 8. Ya vamos terminando el libro de Historia Universal. A ver, te voy a compartir el tema que corresponde. Ok. Ya, vamos anotando, por favor. Ok. Habíamos trabajado hasta la página 275, la clase anterior, ¿no? ¿Recuerdan el tema de expansión europea que quedó para ustedes? Y además hicimos la corrección de la práctica. El día de hoy nos tocaría el tema número 8, vamos a trabajar el humanismo. Tenemos nosotros aquí en pantalla los diferentes representantes del humanismo, ¿ya? Tenemos estos personajes característicos del humanismo, ¿no? Representantes del humanismo. Tenemos a Francesco Petrarca, tenemos a Giovanni Boccaccio, tenemos a Erasmo de Rotterdam, al último, ¿no? Acá al final tenemos a Erasmo de Rotterdam. Y vamos a ver qué significa humanismo. A ver. ¿Ok? ¿Qué cosa es humanismo? Humanismo, su nombre lo dice, ¿no? Humanismo, se tiende a ver nuevamente las características del ser humano, ¿cierto? Del ser humano agente de la sociedad, pero además el ser humano con todas se busca las perfecciones del ser humano, así como lo buscaba la cultura griega, así como también los romanos. Entonces, cuando hablamos de humanismo o hablamos de renacimiento, damos una volteada, damos una mirada hacia esas grandes culturas, la cultura griega y la cultura romana. Pero cuando hablamos de humanismo específicamente, nos referimos a ese movimiento cultural literario. En cambio, renacimiento viene a ser solamente a referirse a las artes, ¿no? La pintura, la escultura. Humanismo literario, ¿ya? Filosófico literario, ¿ok? Entonces, estos dos grandes movimientos que se van a generar fines de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, son movimientos que van a buscar dejar los dogmas de la Iglesia Católica, dejar lo que diga la Iglesia Católica, para empezar a ver las cualidades del ser humano, pero buscan el perfeccionamiento del hombre, ¿ya? Así como también lo buscaban en Grecia,
¿no? ¿Recuerdan cuando hacían estas esculturas en Grecia con las medidas perfectas? También como se buscaba en Roma. Entonces, esa mirada hacia el aporte cultural de Grecia, hacia el aporte cultural de Roma, ¿no? Traído a esta época de fines de la Edad Media, es conocido como humanismo y renacimiento. Pero cuando hablamos de humanismo, solamente nos referimos a la parte cultural literaria. Estas corrientes, específicamente el humanismo que estamos hablando en este momento, surge en Italia. Italia del siglo XIV, ¿ok? Entonces tenemos Italia del siglo XIV, aproximadamente 1300, ¿no? Fines de 1300. Siglo XV también se va a extender, siglo XVI, ¿no? Se renace el estudio por aquello que nos dejó Roma, por aquello que nos dejó Grecia, ¿no? Por eso decimos las culturas clásicas, Grecia y Roma. Cuando hablamos de humanismo, hablamos de resaltar el valor, ¿no? De esas culturas clásicas. Se vuelve esa mirada a lo clásico, ¿ok? Y además se va a poner por encima de lo cristiano. Recuerden que Edad Media, ¿no? Inicios y mediados de la Edad Media, se marcaba muchísimo lo que decía la Iglesia. Se resaltaba, se daba realce a todo lo que diga la Iglesia. La Iglesia fue una organización, un organismo muy importante dentro de la Edad Media. Cuando vemos estos movimientos culturales, humanismo y renacimiento, como que se va dejando de lado lo que diga la Iglesia y se va revalorando a lo clásico. ¿Y qué es lo clásico? Lo griego y lo romano. ¿Ok? Entonces, tenemos un padre del humanismo. ¿Quién es el padre del humanismo? Francesco Petrarca. ¿Ya? Este italiano, Francesco Petrarca, considerado el padre del humanismo. ¿Ok? ¿Qué características tenemos nosotros del humanismo? ¿Qué es lo que caracterizó a este movimiento? ¿Por qué decimos que es un movimiento diferente a lo que había en ese momento? Porque se va a dar libertad de pensamiento, lo que no había antes, ¿no? La gente estaba muy sumisa a lo que la Iglesia Católica dijera. Por lo tanto, el humanismo va a marcar diferencia porque va a permitir libertad de pensamiento. Toda la gente, todos los hombres principalmente, estamos hablando de hombres que son los que participaron de este, ¿no? Los que hicieron posible este movimiento, se permitieron pensar diferente a lo que la Iglesia diga. Por lo tanto, afirmamos que hubo libertad de pensamiento. Amor a la naturaleza, porque empiezan a plasmar en dibujos, en pinturas, en literatura, en poesía, en obras literarias, empiezan a plasmar lo que ven, lo que observan de la naturaleza. Análisis de interpretación, porque ya no agachan la cabeza y dicen sí a lo que la Iglesia manda, sino cuestionan, hay un cuestionamiento aquí, ¿no? Hay un análisis. Por lo tanto, decimos también que el humanismo se permite cultivar la inteligencia. ¿Ok? Hay un espíritu de crítica hacia lo que la Iglesia manda. Además, como lo hemos venido mencionando, estos hombres, ¿no? Que los ubicamos dentro de este movimiento cultural, van a estudiar la cultura clásica, la herencia de Grecia y la herencia de Roma. ¿Ok? Esto es el humanismo, un movimiento que se genera en el siglo XIV. Un movimiento dedicado a renacer la cultura clásica, la cultura de Grecia y la cultura de Roma.
Pero ¿cómo es que va a renacer esta cultura? ¿Cómo es que así de pronto le surge estas ganas por querer volver a estudiar lo clásico, la herencia de Grecia y de Roma? ¿Cómo es que así surge? Ah, muy fácil. ¿Recuerdan que habíamos pasado ya por las cruzadas? ¿No? ¿Recuerdan que ya habíamos visto los viajes de las cruzadas y que mucha gente iba y venía hacia el oriente? Entonces mucha gente vino con estas novedades de la cultura bizantina, herencia de Roma y herencia de Grecia. Además, pues en este momento van a emigrar esos sabios del Imperio Bizantino, ¿no? Y gracias a ellos nos trae esa cultura bizantina que también heredó. Recuerden que el Imperio Bizantino formó parte del Imperio Romano, pero antes había sido la colonia de Bizancio, la colonia de Grecia. Por lo tanto, estaba la riqueza cultural de Grecia y de Roma allí, en el Imperio Bizantino. Y esos sabios vinieron, ¿no?, a esta parte de Europa occidental. Además, vemos que en ese momento pues se había tomado el Imperio Bizantino por los turcos, la caída de Constantinopla por los turcos, y los sabios habían venido a esta parte de Europa occidental. Gracias a ellos tenemos en Europa occidental este movimiento, ¿no?, cultural y literario. Pero hay algo que favorece que se propaguen estas obras, ¿no?, creadas por estos hombres. ¿Qué va a hacer? ¿Qué cosa va a favorecer que se propaguen estas obras? Mira, ve, la invención de la imprenta, ¿no? La imprenta se inventa, se tecnifica, se masifica, y por eso es que las obras de repente de Dante Alighieri, de Giovanni Boccaccio, ¿no?, obras que ya empiezan a masificarse, ¿no? Ya no es de un grupito chiquitito exclusivo, sino como ya se imprime, ¿no?, ya empiezan a circular en mayor cantidad. ¿Ok? Además, recuerden que ya por esta época también se habían inventado las universidades, ¿no?, las escuelas, las academias de cultivar el arte, la literatura. Entonces ya hay mucha expansión de este estudio por lo clásico. ¿Okay? Todo esto favoreció a que se extienda, se expanda el humanismo, no solamente a Italia, donde surge, sino se vaya a Inglaterra, ¿no?, vaya a España, vaya a Francia. Entonces ya hay mucha gente como que está de moda el estudiar lo clásico, ¿no? Así como ustedes cuando se les pone de moda de repente aprender una canción, ¿no? Hay un grupo de repente musical que está de moda y toda su generación lo canta, toda su generación lo baila, ¿no? Igualito aquí. Este grupo de hombres empiezan a estudiar la cultura clásica, se pone de moda y se va extendiendo de país a país. ¿Ok? Pero además, vemos que estos representantes del humanismo, estos hombres que van a escribir literatura, que van a escribir filosofía, que van a escribir poesía, son apoyados por los famosos mecenas. ¿A quiénes se les llamaba mecenas? ¿Por qué fue importante la acción de los mecenas? El mecena era la persona o familia que ayudaba económicamente a una persona que escribiera literatura, que escribiera poesía, ¿no? Financiaba el arte, lo protegía. Ah, mira, ve, vamos a imaginar que de repente, a ver, Harry sea un experto en escribir poesía, pero Harry no tiene los medios necesarios para hacer publicación de un libro, porque se necesita, ¿no?, inversión de mucho dinero.
pero él tiene la habilidad de crear poesía, tiene unas poesías muy bonitas, muy buenas. Entonces, una otra persona que tiene el apoyo económico, ¿no?, se lo va a brindar a Harry. Y va a ser su mecenas, ¿no?, como su patrocinador. Pero vamos a imaginar que Tenorio le apoye a Harry. Tenorio va a ser el mecenas, le da para que produzca sus poesías, pero además lo protege y prácticamente le paga todos los días de su vida, ¿no? Le da el alimento, le da la casa, para que Harry solamente se dedique a escribir poesía. Entonces Tenorio viene a ser el mecenas, ¿ok? Y volvemos, mecenas viene a ser esa persona o una familia entera que protegía el arte. ¿Cómo lo protegía? Financiando económicamente al artista, ¿no? Cuando hablamos de artista, hablamos de un literato, puede ser también un filósofo, puede ser de repente aquel que pintaba, no lo sé. ¿Ya? Vamos a ver que en Renacimiento vamos a ver pintura, ¿ya? Y acá en humanismo, literatura. Sobresalen esta familia de mecenas, los Médicis. Los Médicis fueron los mecenas que surgieron en Florencia y apoyaban, ¿no?, principalmente a Alighieri, apoyaron muchísimo, apoyaron a Boccaccio. Entonces, estos Médicis eran mecenas, familia, apellido Médicis. Podría decir ahora, por ejemplo, los Jiménez, ¿no?, a la cabeza Germain. Los Médicis era una familia que apoyaba este arte, ¿ya? Y por lo tanto es considerada una familia de mecenas. ¿Qué representantes tenemos nosotros de este humanismo? Tenemos, no se olviden, el padre del humanismo, Francesco Petrarca, ¿ya? Es un italiano, oriundo de Toscana, la región de Toscana en Italia, autor del poema Canto a Laura, ¿no?, dedicado a su amada Laura. Escribió también el poema África. Este poema lo escribió en idioma latín. ¿Te das cuenta? Vuelve a la cultura romana. El idioma del Imperio Romano era el latín. Entonces Francesco Petrarca vuelve a escribir en latín. Y pues famosísimo por este poema, ¿no?, a su amada Laura, ¿no? Canto a Laura. Aquí en este poema de Canto a Laura se ensalza las virtudes de su amada. Ya no escribe en relación a la iglesia, ya no escribe tanto de Dios, sino que su poesía va a ser dedicada a ensalzar las virtudes humanas, las virtudes de una mujer. Por eso marca la diferencia Francesco Petrarca. Y por eso es considerado el padre del humanismo. ¿Quién más tenemos? Tenemos a Giovanni Boccaccio, autor del Decámero, ¿ya? ¿Qué cosa es el Decámero? Un conjunto de 100 cuentos, cuentos realistas. Ya no habla aquí de Dios, de los castigos divinos, no. Habla de la realidad que atravesaba Italia. Giovanni Boccaccio también escribió Genealogía de los dioses, por supuesto en el idioma latín. ¿Y a quién más tenemos? Este personaje que tú lo has estudiado muy bien, ¿no?, en literatura, a Dante Alighieri. Dante Alighieri, con su obra importantísima, muy conocida por ustedes, La Divina Comedia. Y también tenemos al príncipe del humanismo, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, autor del Elogio a la Locura, ¿ya? En esta obra se criticaba la guerra, ¿no?, la avaricia, la falta de cultura, la falta de aprendizaje, se criticaba. El no saber leer, el no
criticar a la iglesia, el no tener conocimiento de algo, era prácticamente locura para Erasmo de Rotterdam. ¿Okay? Criticaba muchísimo los defectos de la iglesia. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos el humanismo. Ya les presenté esta corriente filosófica, literaria, conocida así como humanismo. Pregunta clave, ¿el humanismo dónde surge? En Italia. ¿Cuándo? A partir del siglo XIV. XIV nace, se da en el XV, se da en el XVI. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién es el padre del humanismo? Tenemos a Francesco Petrarca. Ok, ¿me indican por favor si ya terminaron hasta ahí? Pónganme una manito. Avísenme. Muy bien, Joel. Solís. Muy bien, Andrea. ¿Quién más? Ok, Harry. Tenorio. ¿Quién más? ¿Qué pasó con su cámara, Tenorio? Ok, Yermaí. ¿Qué pasó con su cámara, Yermaí? ¿Cuál es la dificultad de sus cámaras? ¿Mm? ¿Se corta la señal o es que no se han lavado ni la cara? ¿Cuál es la dificultad? A ver, para poder entenderles. Me imagino que sigues en la cama, por eso es que no me prendes la cámara, ¿cierto? Me imagino. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora sí, ya lo trabajaste en tu cuadernito. Me avisa Kevin, Snyder, por favor, me avisan. ¿Ya? Vamos a trabajar el libro. ¿Ya? Ubíquense en la página de su libro. A ver. Vamos a ver, página 279, chicos. Página 279. Todos en la página 279. A ver, primera pregunta le vamos a dar a Piero. Piero, lea y me da la respuesta. Piero. La 1. Miss, ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido? Ah, ya no no, escuchó la página. 279. no, y me falta un poquito terminar el guamanismo. No Le terminé. falta terminar el humanismo. Ya, apresúrese pues, Piero. Miss, es que es mucho, me duele. Te cansa la manito, ¿no? Sí, pero- Duele la manito. Mira, ve. ¿Miss, qué página era? 279. Ya. Considerado el padre del guamanismo, Francesco Petrarca. Ya, pero no es guamanismo. ¿Cómo es la Ay, palabra? Si decimos que vuelve la mirada al hombre, al humano, al ser humano. guamán. No, Humanismo. humanismo, ¿cierto? Miss, ¿cuál es la página? La página es 279. Página 279. ¿Ya? ¿Ok? Humanismo, chicos, humanismo, porque se vuelve la mirada al hombre, se trata de resaltar al hombre, humano, ser humano, ¿ya? Considerado el padre del humanismo, lo tienes acá, Francesco Petrarca. Número 2, a ver, Harry. Escribió las obras Elogio de la locura. Se le considera el príncipe del humanismo. Erasmo de Rotterdam. De Rotterdam, Erasmo Vale. de Rotterdam, ¿ya? Considerado el padre del humanismo.
No te olvides, repítelo ahí. Erasmo de Rotterdam, el autor, es el autor de Elogio a la locura. ¿Ok? Muy bien. Erasmo de Rotterdam. Anótalo, ya te lo dijo Harry. A ver. Tenorio, número 3. Tenorio. Tenorio se nos durmió. Ah, ya. Voy a ir pasando lista. Los que me contestan son los que están en la clase, ¿ya? Los demás no sé. Se fueron de paseo. Freddy Solís. 3. Italia. Lea la pregunta, Solís. Ciudad cuna del movimiento humanismo a este movimiento. Ah, ya. Ciudad cuna del movimiento humanístico. Este término a este movimiento está de más, ¿cierto, Solís? Está mal redactada la pregunta. Ciudad cuna del movimiento humanístico es Italia. Muy bien, Solís. Muy bien. Ahora vamos con la pregunta 4. Andrea, 4. Menciona las dos principales características de este movimiento. Libertad del pensamiento y amor a la naturaleza. Perfecto, muy bien. Libertad de pensamiento, libre de pensar, no solamente lo que dice la iglesia. Anótalo en tu libro. Amor a la naturaleza, libertad de pensamiento. ¿Ya? Vamos a la página 280. Página 280. Pregunta 1 le vamos a dar a Germain. A ver, lea Germain, pregunta 1. El humanismo es un movimiento de carácter. Dame la respuesta, lo tienes en pantalla, lo debes tener en tu cuaderno. Germain, dame la respuesta según las alternativas que tienes ahí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Nada? A ver, Kevin, ¿cuál sería la respuesta? Cultural y literario. Perfecto, mira, ves, si lo tienes aquí. Movimiento cultural y literario. Si no da la respuesta, quiere decir que no sé qué has anotado en el cuaderno, porque lo tienes acá, te lo he explicado, es un movimiento cultural y literario. Y según las alternativas que tú tienes ahí, pues es cultural y literario. Chicos, despierten, no sé qué hacen haciendo la clase metidos en la cama, a ver, despierten. ¿No? A esta hora en el aula ya estaba fastidiando, dando vueltas por todos lados. Vamos a la pregunta 2. Y le vamos a dar la pregunta 2 a Zabaleta. El humanismo surge en el siglo XIV. Perfecto, muy bien, Zabaleta, 14. Número 3, le vamos a dar la pregunta a Jocelyn. Número 3, evangelista. Active el micrófono, evangelista. Lea la pregunta. El humanismo se inspira en la cultura de los pueblos de... ¿Qué culturas antiguas? A ver, ¿qué culturas? Cuando decimos cultura clásica, ¿a qué culturas nos referimos? Cultura de Grecia y Roma. y Roma, ¿cierto? La cultura de Grecia y la cultura de Roma, ¿ok? Entonces, el humanismo se inspira en la cultura clásica y la cultura clásica nos referimos a la cultura de Grecia y la cultura de Roma. Tenorio, número 4. Nada, Tenorio se nos durmió. María, número 4. Active su micrófono, María.
María, Camila. Nada, Snyder. Voy a pasar existencia a los que me responden, ¿ah? Porque yo veo que aquí tienen el micrófono, no sé por qué no lo activan. Snyder. Nada, Solís se muere de ganas porque está aburrido ya, él ya tiene la respuesta, ¿verdad? A ver, Solís, lea. Las universidades de Oxford y Cambridge, que impulsaron la difusión del humanismo, se ubican en el país de Italia. No, en Italia. Oxford y Cambridge. Ah, ya. Inglaterra. En Inglaterra. Inglaterra, ¿cierto? Ya hemos estudiado las universidades. No, Oxford y Cambridge, donde se ubican en Inglaterra. Kevin, número 5. No es factor que favoreció a la difusión del humanismo. A ver. El humanismo Am, fue difundido por la creación de las universidades, sí, ¿no? Ayudaron los mecenas también, los descubrimientos geográficos, sí, gracias a ellos empieza a la difundir invención de la muchísimo. imprenta de tipos móviles. Exacto, la invención de la imprenta de tipos móviles, ¿ok? Número 6, Harry. No es correcto respecto al humanismo. La C. No, a ver, el humanismo me dice que plantea la libertad de pensamiento, sí, lo hemos visto en características. Se exalta el individuo, sí, las características del ser humano se empiezan a exaltar, ¿cierto? No necesariamente se escribe en latín, no necesariamente, ¿ok? Se escribe, sí, algunos, pero otros no. Hay amor por la naturaleza, sí. Se busca la reconciliación con la escolástica. Mira, ve que ya hemos estudiado la escolástica, que era aquello no relacionado a la fe, a la iglesia. Entonces, el humanismo no tiene nada que ver aquí con la iglesia. ¿Ya? Vamos marcando la alternativa E. Andrea, número 7. Los mecenas eran principalmente quienes protegen y financian el arte. Perfecto, muy bien. Número 8, vamos con número 8. A ver, Harry, nuevamente 8. La familia Medicis impulsó del arte y cultura humanista en la ciudad de Roma. No, mira, lo tenemos acá, ¿ve? ¿En qué ciudad? En la ciudad de Florencia. Florencia, ¿cierto? En la ciudad de Florencia. Número 9, le vamos a dar la número 9 a John. Zabaleta. Tuvo como musa inspiradora a su amada Laura y es conocido como el padre del humanismo. Entre sus obras figuran Canto a Laura y África. El personaje en cuestión es Francesco Petrarca. Petrarca, muy bien, muy bien. Canto a Laura de Francesco Petrarca, perfecto. Y número 10, son obras de Giovanni Boccaccio. ¿Cuáles son las obras de Giovanni Boccaccio? El de Camerón y Genealogía de los Dioses. Ajá, el de Camerón y Genealogía de los Dioses, ¿ya? No puedo decir de Camerón porque no va la tilde en la O, ¿ya? El de Camerón y Genealogía de los Dioses. Esa es la respuesta, ¿ok? Colocas tu fecha ahí, tienes una lectura, reseña de Elogio de la Locura y tienes 3 preguntas. Esa lectura, trabajando, por favor, esa lectura, trabajando y regresamos a las 10:30, ¿ok? Muy bien, ¿A qué hora, jóvenes. Miss? 10:30. Perdón, no, 10:30, Miss. 9:30. Estoy también Ok, con Miss. sueño como ustedes. 9:30, ¿ok? Ya se iban a conectar 10:30, lo dudo, ¿cierto? A las 9:30 volvemos. 9:20 estoy poniendo ya el
¿no? Conectándome hasta esperarlos, ¿ok? Muy bien, chicos, vayan a tomar desayuno y despierten. No sé qué dijiste, Harry, ya, chao.